Apocalipsis 1 del 4 al 8. Es posible que no logremos llegar hasta el final, pero si no, esa es la intención que tenemos. Vamos a empezar con el versículo 4. La semana pasada nos quedamos en el 3. Dice el 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracias a ustedes y paz de parte del que es y que era y que ha de venir y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí, en este versículo, precisamente nos dice Juan que está escribiendo a las 7 iglesias que están en Asia. Vamos a ver entonces un mapa para que nos ayude a entender hacia dónde se está refiriendo Juan. Pues bien, aquí tenemos este mapa, este es de Google Maps. Entonces, les mencionábamos que estas iglesias que menciona Asia era una provincia del Imperio Romano de aquel tiempo que se llamaba Asia Menor. Y les voy a poner aquí, es esta región, ¿ve? Actualmente, donde fue el Asia Menor, que fue donde Pablo hizo sus distintos viajes misioneros y estuvo plantando iglesias, compartiendo el evangelio con distintos compañeros, fue casi, podríamos decir, la cuna del cristianismo, donde se empezó a regar en aquel tiempo. Y lamentablemente, pues hoy el cristianismo está muy limitado. Realmente no llega, creo que ni al 1% en Turquía. Es un país de mayoría musulmana, pero es ahí donde estaban esas iglesias a finales del primer siglo de la era cristiana. Para darles alguna idea, Constantinopla quedaba aquí más o menos, que hoy se llama Estambul. Esta fue la capital del Imperio Romano de Oriente, que fue conquistada por los turcos en el año de 1453, y desde entonces, pues ahora un pedacito de Estambul que está dentro del lado europeo, o ahí está básicamente Estambul, pertenece ahora a Turquía. Y solo a manera de cultura, Giovanni anda más o menos por aquí queda Albania. Y cuando estábamos hablando aquí en la introducción, Egipto es donde estamos en el norte de África, y el Medio Oriente, pues más o menos ya viene siendo toda esta sección, ¿verdad? Y para que se recuerden un poquito, por cierto, esta es la península de Sinaí. Aquí fue donde Moisés recibió los 10 mandamientos, y aquí está el Mar Rojo, que fue el que cruzaron cuando salieron de la esclavitud. Muy bien, vamos a continuar y vamos a hacer un acercamiento. Aquí nos estamos ya viendo precisamente como se llamaba en aquellos días Asia Menor, ¿verdad? De este lado queda Grecia. Y vamos a tener una vista y vamos a volverlo a ver cuando estemos ya más adelante en el capítulo 2. Pero ustedes aquí pueden ver las iglesias o las ciudades en donde estaban las iglesias a las que Juan se está refiriendo. Tenemos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces eran iglesias reales, ¿verdad? Que sí existían, y vamos a profundizar en ellas en los capítulos 2 y 3. Dice el primer versículo que vimos: gracias a ustedes y paz, ¿verdad? Así que cuando dice gracias a ustedes y paz, si ustedes se recuerdan, buena cantidad de... me permite un momentito. ¿Alguien de ustedes puede hacerme el favor de enviarle a Mari, la mamá de Astrid, el link? Porque ahorita me va a costar hacerlo por esta vía. Bueno. Yo te lo mando. Vaya, muchas gracias, muy fino. Si ustedes se recuerdan, Pablo acostumbra mucho en sus introducciones, en sus saludos a su audiencia o a sus destinatarios, saludarlos con gracia y paz. Y me puse a revisar todas las epístolas de Pablo y prácticamente todas tienen este saludo. Encontré que básicamente Hebreos y alguna de las chiquitas del final, como segunda de Juan, tercera de Juan, no lo tienen, pero de ahí casi todos tienen este saludo.
Y en esta oportunidad solo me permito hacer como un paréntesis para profundizar en estos dos términos porque estaba escuchando un mensaje y me llamó la atención. Era un aspecto que yo no había visto cuando leía las epístolas, y cuando vemos ahora aquí Apocalipsis, pues precisamente dice, gracia a ustedes y paz. Gracia. El concepto de gracia es el ser acepto sin tener merecimiento y por pura benevolencia del que acepta. O como lo hemos dicho la mayoría de nosotros, la gracia es el favor inmerecido de parte de Dios. Nosotros no merecemos absolutamente nada y en su gracia Dios hizo lo que hizo por nosotros. El que Cristo muriera por nosotros fue precisamente por su gracia. No merecíamos nada. Es la pura benevolencia de Dios hacia nosotros. Pero vamos a ver algunas cosas que podemos aprender de este saludo, porque algunos dirán, bueno, es que estos eran saludos así ya de rutina, pero ya pensándolo bien, yo creo que los autores bíblicos, con cada palabra, lo que escribían, ellos estaban de verdad comunicando algo. Y en este caso de gracia, vamos a aprender algunas cositas. Miren, cuando hablamos de gracia, podemos hablar de gracia que salva. Y este pasaje que les pongo acá es muy conocido por todos nosotros. Dice Efesios 2:8, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Y yo les voy a ser franco, yo básicamente cuando tocaba el tema de la gracia, lo pensaba en este sentido, en la gracia de Dios de cuando tuve la oportunidad de creer en el Señor Jesucristo. Y como quien dice, en el inicio de mi vida cristiana. Pero ahora, entrando un poquito más en este aspecto, me doy cuenta que la gracia de Dios tiene que ver del inicio, en medio y el final de nuestra vida cristiana. Y como esto no es un estudio de la gracia, sino solo un paréntesis, pues voy a mencionarle algunos versículos más. Aquí le puse yo que la gracia de Dios, o sea, no solo es para cuando creemos, me explico, sino también para toda nuestra vida. Entonces yo le coloqué aquí gracia que capacita. Y traigo aquí a colación esta cita de Hechos 7:9, donde se está refiriendo a José en Egipto. Y entonces dice ahí en Hechos 7:9 y 10, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Le libró de todas sus tribulaciones, y aquí el punto, miren, le dio gracia y sabiduría en la presencia del faraón, rey de Egipto, quien lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Yo normalmente hubiera leído el versículo este y me hubiera fijado más en sabiduría y hubiera pensado que por la sabiduría que Dios le dio a José fue que Faraón lo escogió para que fuera el gobernador sobre Egipto. José era el segundo después del Faraón. Así que, pero viendo el versículo nuevamente me doy cuenta de que aquí está presente la gracia de Dios. Y de nuevo, por gracia es salvo uno, pero también por gracia uno vive la vida cristiana. Y en el caso de José, la gracia de Dios lo capacitó para cumplir con la tarea que Dios quería para él. En este caso, pues la tarea de José fue una tarea, mémole, que nosotros diríamos normalmente como que era su trabajo secular. Pero vamos a ver que en este mismo pasaje vamos a encontrar un aspecto también bien interesante en cuanto a lo que es espiritual y lo que es secular. Bueno, pero si ustedes quieren con una vista tradicional, diríamos, bueno, José estaba administrando todo el imperio de Faraón. Pero vamos a ver otro ejemplo aquí, dentro del concepto de gracia que capacita. En el caso de Esteban, se nos relata ahí en Hechos 6:8. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y milagros. Esteban era uno de los 7 que fueron escogidos para servir a las mesas, allá para servir a las viudas de los judíos de ascendencia griega. Pero este hombre empezó a predicar el evangelio y dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder. O sea, para hacer el ministerio de la enseñanza y proclamación de la palabra, necesitamos también de la gracia de Dios. Y
para cerrar esta parte, miren el caso de Pablo, y yo le coloqué aquí, gracia que sostiene. Y aquí cito 2 Corintios 12:9. Pablo dice, refiriéndose a Dios, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que habite en mí el poder de Cristo. Si usted se recuerda, Pablo está diciendo que él tenía un aguijón en la carne que no podemos saber exactamente a qué se refería, pero algo obviamente que le afectaba bastante. Y él dice que le pidió a Dios que se lo quitara. Y la respuesta de Dios fue, bástate mi gracia. Y por eso decía yo que tiene que ver la gracia del Señor en toda nuestra vida, incluso en momentos de dificultad, ahí la gracia de Dios está obrando en nosotros. Voy a traerles este comentario de un autor que me pareció interesante. Si nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y cómo puedo yo apropiarme de esa gracia? Porque si ustedes como yo, que yo había pensado que la gracia tenía que ver como cuando creí en el Señor, pero ahora me doy cuenta que tiene que ver con toda mi vida, pues les presento esta cita de Santiago 4:6. Dice que Dios da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Cuál es la clave para vivir la vida diaria con el apoyo de la gracia de Dios? Es sencillamente que seamos sumisos, humildes y mansos delante de Dios. ¿Saben qué es lo contrario a la gracia? El esfuerzo del hombre por querer salvarse a sí mismo. Por eso siempre se contrasta, Pablo habla de la gracia y las obras. Bueno, cuando el hombre quiere hacer las cosas en su propia fuerza, lo que está haciendo es nulificando o no aprovechando la gracia de Dios, porque nuestra vida cristiana, aún habiendo sido salvos, nuestro quehacer diario no va a ser por nuestro propio esfuerzo humano, sino va a ser un cambio que el Espíritu hace en nuestra vida por la gracia de Dios. ¿Y cómo podemos entonces apropiarme de esa gracia? Cuando yo reconozco mi incapacidad de poder vivir la vida cristiana y de agradar a Dios por mis fuerzas. Cuando yo reconozco eso, entonces me someto y digo, Señor, obra tú en mí. Y eso es vivir bajo la gracia de Dios. Y entonces cuando Juan dice, saludando, dice, gracia a nosotros, todo esto está detrás de esa palabra. Así que si a usted le sirve, como a mí, yo en estos días he estado trabajando entonces en caminar dependiendo de la gracia de Dios. El otro elemento que les mencionaba de este autor dice, gracia, y oiga bien esto, don de Dios mediante el cual habilita a una persona para actuar por encima de sus condiciones y circunstancias naturales. Así, aunque la condición sea de flaqueza, Dios capacita al creyente para sobreponerse a ella y aún hacer cosas que no se supone que pueden salir de un origen débil. Se recuerdan que en el versículo con Pablo él decía que en la debilidad es donde entonces se manifiesta el poder del Señor. Y eso es lo que produce la gracia de Dios en nosotros. Por eso, no importando nuestro origen, cómo fue nuestra familia, de qué condición venimos, la gracia de Dios puede hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Ustedes supieron que el día jueves partió a la presencia del señor Luis Palau. Pues tuve la oportunidad de leer un artículo que salió en el New York Times, que me lo mandó uno de mis hijos, y es interesante el origen de Luis Palau, un origen sencillo y cómo sujetándose a Dios llegó a ser un instrumento en sus manos. Menciona ahí el artículo que se calcula que Luis Palau en sus años de ministerio sirviendo al Señor alcanzó alrededor de 30 millones de personas, ¿verdad? Entonces, interesante. Bueno, esa es la gracia de Dios obrando en sus hijos. Bueno, el otro elemento que está en el saludo acá de Juan, que dice gracia a ustedes y paz, pues es paz. Paz quiere decir bienestar, tranquilidad, libertad de preocupación,
ausencia de conflicto y puede tener otras connotaciones. Tengo acá un pasaje en Romanos 5:1 y lo 1 al 10. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué necesitábamos paz de parte de Dios? Porque si cuando éramos enemigos, ese era nuestro problema. Nosotros, cuando no teníamos a Cristo en nuestra vida, prácticamente éramos enemigos de Dios. Por eso es que necesitábamos su paz. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuánto más ya reconciliados seremos salvos por su vida. Así que necesitábamos la paz de Dios al inicio de nuestra vida cristiana porque éramos enemigos de Dios. Pero por otro lado, se nos pide en Colosenses 3:15 que la paz de Cristo gobierne en su corazón, pues a ella fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Y coloqué este pasaje porque en realidad si así como necesitamos vivir dependiendo de la gracia de Dios en nuestra vida diaria, también necesitamos de la paz de Dios en nuestra vida diaria. En momentos como los que estamos viviendo, en muchas ocasiones perdemos la paz. Estamos tensos, estamos bajo presión. Algunos experimentan lo contrario de la tensión y se deprimen, tienen depresión y eso altera nuestra vida y nuestro dinamismo como creyentes. Por eso necesitamos que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones. Y no solo nuestro corazón individual, sino como dice Romanos 12:18, y si es posible, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres. El antecedente de este pasaje es que está diciendo Pablo, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber. No seas vencido por lo malo, sino vence el mal con el bien. Y entonces llega a esta parte donde dice, y si es posible, porque vivimos en un mundo hostil, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres. Así que, entonces podríamos decir que teniendo la gracia de Dios y la paz de Dios en nuestra vida, entonces vivir la vida cristiana ya no es cuesta arriba, sino estamos trabajando junto con el Señor para ir transformando nuestras vidas. Bueno, y en este saludo y en este deseo que expresa Juan, dice, gracia a ustedes y paz, y anoto ahí, de parte del Dios Trino. Esta gracia y paz, ¿de dónde viene? De Dios, y aquí anoto el Dios Trino, porque en este pasaje aparecen las tres personas de la Trinidad. Aparece el Padre, aquí está en el versículo como el que es y que era y que ha de venir. Se está refiriendo al Padre y se está refiriendo al hecho de su eternidad. Esta conjugación que usa aquí de que es, que era y que ha de venir está utilizando el verbo ser, ¿verdad? Y ustedes se recuerdan allá cuando Moisés fue llamado por Dios, que Moisés le dice, bueno, si yo voy a ir y voy a ir a hablar con el pueblo, ¿quién le digo que me envió? Y Dios le dijo, yo soy, te envió, ¿verdad? Lo que nos habla de la eternidad de Dios. Y entonces esta primera parte dice que esta gracia y paz viene de parte de Dios y nos describe las tres personas, del que es y que era y que ha de venir, que es el Padre. El segundo dice de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y entonces aquí entendemos que se está refiriendo al Espíritu Santo. Cuando uno estudia Apocalipsis, vamos a encontrar que hay distintos autores y en algunos pasajes algún autor entiende que lo que está diciendo es algo y luego otro autor tiene otra idea. Entonces eso vamos a encontrarlo a través de todo el libro y de alguna manera nosotros vamos a ir tomando, oyéndonos por cierta postura, pero reconocemos que a veces hay otros autores, otros estudiosos que tienen otra postura. Aquí, solo por mencionar algo en este versículo, hay un autor
que considera que no se está hablando aquí del Espíritu Santo, sino que de 7 espíritus o ángeles que están delante del trono de Dios, y luego se refiere a otros pasajes más adelante. Pero, de manera curiosa, otro de los autores que está de acuerdo que es el Espíritu Santo dice que no hay evidencia de que la gracia y la paz puedan provenir de ángeles o de otros espíritus diferentes, porque eso solo proviene de Dios. Entonces, por lo tanto, eso fortalece el hecho de que cuando en este versículo se dice que la gracia y la paz viene de parte de, y dice, de los 7 espíritus que están delante de su trono, se está refiriendo al Espíritu Santo. Y el tercero es el Hijo, que nos dice ahí el versículo, y del Hijo, ¿verdad? O sea, Jesucristo. Entonces tenemos aquí a las 3 personas de la Trinidad. Si ustedes notan, alguno de los estudiosos dice que lo que se ve aquí un poco diferente es que normalmente cuando ustedes ven algunos pasajes que hablan de la Trinidad, el orden va a ser Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si ustedes se fijan, aquí no es ese orden usual. Aquí está diciendo Padre, Espíritu Santo y luego el Hijo. Bueno, solo es una observación. Ahora, hay una razón por lo que vamos a ver más adelante, por qué el Hijo está aquí en tercer lugar, porque se va a ampliar acerca de él lo que dice este pasaje. Y vamos a ir caminando. Dice el versículo 5a, dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Ahí está la razón. En el caso de Jesucristo, está ampliando Juan aquí la descripción de él, y algunos piensan que por eso estuvo aquí como de tercero, porque se iba a hablar más de él. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Aquí anoto que es interesante que el Hijo aparece en tercer lugar, lo que no es usual. Sin embargo, debido a la descripción amplia que de él se hace, en esta oportunidad parece lo más apropiado. Vamos a ver las distintas facetas de esta descripción. Testigo fiel. Cuando el pasaje dice que es testigo fiel, estamos hablando de que Jesucristo dijo y representó la verdad. Habló y vivió de acuerdo a la voluntad de Dios. Es un testigo fidedigno, un testigo fiel. Su vida fue consecuente. Jesucristo lo que dijo, hizo. En él no hubo la controversia que tenían los fariseos, que decían una cosa pero vivían otra. Jesucristo es el testigo fiel que vino y cumplió con su tarea, la tarea que el Padre le encomendó, la cumplió con fidelidad. Vivió de acuerdo a todo lo que el Padre le dijo que tenía que vivir. El otro elemento que menciona el versículo dice que es el primogénito de entre los muertos. Ahora, ustedes saben, y si no sabían, pues aquí les cuento. Jesucristo no fue el primero que resucitó de los muertos. Antes de la resurrección de Jesús, habían habido otros personajes que habían resucitado. Es más, el mismo Señor Jesucristo resucitó a algunos durante su ministerio, ¿verdad? Y los tenemos ahí en los evangelios. Y si ustedes quieren, uno de los más conocidos, pues fue Lázaro, ¿verdad? Que fue resucitado por Jesucristo. Ahora, ¿en qué sentido Jesucristo es primogénito de entre los muertos? Bueno, se refiere a que es su preeminencia, es superior, el más elevado. ¿Qué distingue a Jesucristo en su resurrección también? En que Él resucitó y permanece vivo, mientras que los otros que le antecedieron, que fueron resucitados, por supuesto, volvieron a morir. Y los creyentes estos resucitarán de nuevo, pero al final de la historia, que es lo que vamos a estar viendo aquí en Apocalipsis. Entonces, en este sentido se dice que Jesucristo es el primogénito entre los muertos, el preeminente, ¿verdad? Y se nos agrega que es soberano de los reyes de la tierra. En este sentido, Jesucristo es soberano absoluto, es creador y dueño de cuanto existe. Ahora, si usted se recuerda, cuando Cristo vino, hizo su ministerio terrenal, pues no vimos esta característica de él,
porque vino como un siervo. Vino, dice el mismo Señor, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Pero ahora, en su segunda venida, y precisamente es lo que vamos a estar viendo aquí en Apocalipsis, ya la imagen es diferente. Ahora tenemos la imagen de un Jesucristo reinante, ¿verdad? Un Jesucristo soberano, dueño, que viene a ejercer su poder. Y esa es la imagen que vamos a ver más adelante cuando lleguemos a los capítulos 4 para arriba. Bueno, nos dice el versículo 1, 5b y llegamos al 6. Y aquí viene una expresión hacia el Señor Jesús, en donde le va a expresar Juan su alabanza y dice, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre. Aquí, ¿cuál es la evidencia o cómo podemos decir que Jesucristo nos amó? Porque Él no solo lo dijo, por supuesto, claro que dijo que nos amaba, pero con su propia vida Él demostró su amor. Y aquí está en el pasaje, al que nos ama y cómo evidenció ese amor, nos libró de nuestros pecados con su sangre. Y cuando hablamos aquí de su sangre, tiene que ver con la crucifixión, el derramamiento de su sangre para pagar nuestros pecados. Entonces, por eso podemos exaltar al Señor por la obra que hizo por nosotros. Y el versículo al final termina diciendo, a Él sea la gloria y el dominio para siempre, jamás. Pero aquí en medio vamos a encontrar dos aspectos que son interesantes. Dice, y nos constituyó en un reino, sacerdotes para Dios su Padre. Recuérdese que también se nos habla de esta función sacerdotal aquí en Pedro y va a estar este tema también en Hebreos, pero vamos a ver un poquito en qué sentido los creyentes somos sacerdotes y pertenecemos a un reino. Cuando dice que nos constituyó en un reino, vamos a citar Colosenses 1:13. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Con nosotros nos constituye en un reino porque ahora pertenecemos al reino de Él, al reino de Jesucristo. Por supuesto, en este momento no es un reino presencial y real, sino es un reino espiritual al que los que hemos creído en Cristo pertenecemos. Y el otro aspecto que dice el versículo es que nos constituyó en un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Ahora, cuando yo leí esto, vino a mi mente un concepto que se derivó de la Reforma, donde se habla del sacerdocio universal de los creyentes. Y por supuesto, nosotros como buenos chapines, cuando oímos la palabra sacerdote, quizás lo que más a la mano tenemos, dependiendo de su trasfondo, ¿verdad? Es pensar en los sacerdotes de la Iglesia Católica. Y precisamente en la Reforma, pues ese era el clero, eran las personas que se encargan de administrar la vida religiosa del pueblo. Y con Lutero y los otros reformadores, ellos sacan este concepto de las escrituras donde dice que cada creyente es un sacerdote y tiene una función precisamente dentro del reino, o dígase ahora, iglesia del Señor. Y tengo aquí esta cita de Lutero. Dice, para Lutero, todo cristiano es un sacerdote y un ministro de Dios. Y toda la vida, todo empleo y oficio son vocación divina dentro del mundo. Aquí voy a anotar, cuando Juan dice que el Señor Jesús hizo de nosotros sacerdotes para Dios, ¿verdad? Tiene esta implicación. Ahora, hace un rato, cuando empecé, les dije que nosotros tenemos la costumbre de dividir entre lo que es espiritual y lo que es la vida normal y diaria, o alguno diría entre lo que es el ministerio de servicio en la iglesia y aparte lo demás que uno hace. Voy a aclararlo. Algunos, por ejemplo, piensan que servir a Dios es, por ejemplo, si uno es pastor, o si es uno que sirve a Dios
es el que es misionero. O si usted es profesor en un seminario de teología, usted entonces sí es siervo de Dios, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si usted es un carpintero y en eso se gana la vida, o si usted es mecánico, o si usted tiene alguna profesión, es un ingeniero, como que eso como que no tiene que ver con servir a Dios. Pues eso fue lo que en la Reforma se le dio vuelta al asunto, ¿verdad? Por lo que dice aquí Lutero, dice que todo cristiano, no dijo algunos, sino todo cristiano, es un sacerdote y un ministro de Dios. Y lee ahí, y toda la vida, todo empleo y oficio son vocación divina dentro del mundo. Esto a algunos nos cuesta entenderlo. Yo soy uno, ¿verdad? Yo he tenido que ir entendiendo con el tiempo que a lo que me dedico, con lo que me gano la vida, es tan servir a Dios como Luis Palau. Claro, no me estoy comparando con él de tú a tú, pero así como él servía a Dios, igual yo sirvo a Dios en lo que hago. Por eso vean este comentario de Martín Lutero. Dice, una lechera puede ordeñar las vacas para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque está este concepto de ministro, de sacerdote para el Señor, que con lo que hacemos nosotros podemos también glorificar a Dios. Si usted es una ama de casa y usted está cocinando y encargada del manejo del hogar, usted puede servir a Dios tanto como lo estará sirviendo un maestro de Biblia en un seminario teológico. Esto es lo que tenemos que entender. Pero hay algo más. Cada cristiano es llamado a participar y a ejercer el sacerdocio universal de los creyentes. La misión tiene lugar por doquiera. La misión de todos nosotros se va a realizar en donde Dios nos tenga. Y vea lo que dice. Impulsados por la fe, los cristianos cruzan la frontera entre los que creen y los que no creen. Y del otro lado de esa frontera dan testimonio de su fe. Parte de nuestro sacerdocio es que estemos compartiendo nuestra fe con aquellos que no conocen a Cristo. Es ir a tirar la red y sirviendo al Señor, compartiendo el Evangelio, traer esa pesca a los pies del Señor. Por supuesto, no es obra nuestra, sino es obra de Dios tocando los corazones. Espero que esto nos quede claro lo que significa ser sacerdotes. Nosotros podemos glorificar a Dios en cualquier actividad en la que nos desempeñemos. Y por supuesto, todos tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio. Sigue el versículo 6 y dice que nos constituye un reino de sacerdotes para Dios su Padre, y termina entonces, como les dije al iniciar este versículo, y se dice a Él, o sea, a Jesucristo sea la gloria y dominio para siempre, jamás. Amén. Así que todo esto de que el Señor nos amó, Jesús nos amó y pagó por nosotros con su propia sangre y que nos ha hecho parte de su reino y sacerdotes para Dios, a Jesucristo sea la gloria y dominio para siempre, jamás. Debemos en nuestra vida estar expresándole gratitud y dándole toda honra y gloria a nuestro Señor Jesús por su obra en nuestro favor. Pasamos al versículo 7 y nos dice, refiriéndose precisamente al Señor Jesús, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Por aquí vamos a ir descendiendo. Muy bien. Nos dice este versículo que Jesucristo viene con las nubes. Y luego nos describe toda esa situación que viene. Uno de los comentaristas dice que el versículo 7 es el que nos está dando el tema de todo Apocalipsis. Y el tema de todo Apocalipsis es que Jesucristo regresa. Y eso es lo que vamos a estar viendo ya más adelante, precisamente toda la descripción de los hechos y eventos que se van a dar ante el inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en el versículo 7 nos da una pincelada. Dice que viene con las nubes. Cuando dice, he aquí que viene, lo que está diciendo es que el regreso del Señor es un hecho.
no es una probabilidad. He aquí que viene, es una afirmación de que el Señor regresa. ¿Cuándo? Eso es lo que no sabemos, pero de que viene, viene. Nos agrega el versículo, dice que viene en las nubes. En el Antiguo Testamento las nubes nos daban la idea de la presencia de Dios. Cuando usted ve la historia del Éxodo, se nos dice que durante el día una nube iba guiando a todo el pueblo y esa era la presencia de Dios. En la entrega de la ley en el monte del Sinaí había una nube también y era donde se estaba manifestando la presencia de Dios. Y también se nos comenta que en el tabernáculo, cuando Dios entraba en contacto con Moisés, una nube cubría el tabernáculo. Ahora se nos dice que Jesús regresa en las nubes. Recuérdese usted allá en Hechos 1, cuando está Jesús despidiéndose de sus discípulos y empieza la ascensión y dice que se va y sube y hay una nube que lo envuelve y unos ángeles anuncian que así como vimos o vieron pues los primeros discípulos irse al Señor, les dijo, y así regresará, así como está diciendo este versículo. Y en Mateo 24:30, el mismo Jesús, cuando está predicando en los versículos, Mateo 24 y 25, el tiempo del final, él mismo expresa lo siguiente, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que en pocas palabras, así como se fue, así regresará en las nubes. Y como expliqué, y las nubes tienen que ver acerca de la presencia de Dios. Regresa para hacer su manifestación plena como vencedor. Muy bien. Dice el versículo también que todo ojo le verá. La segunda venida será evidente para toda la humanidad. Estaba oyendo a un comentarista por ahí que alguien mencionó que como que Jesucristo no pudo haber venido antes. Póngale del siglo pasado para atrás, quizás de principios del siglo XX para atrás, no podía haber venido. ¿Y por qué no podía haber regresado en esa época? Porque entonces no se hubiera cumplido esto de que todo ojo lo verá. Y decía esta persona que hacía el comentario, decía, es que mire, ahora si regresa Jesucristo ahora esto sí se cumple, porque todo ojo le verá, porque ahora con las comunicaciones que tenemos, el internet, la televisión, los satélites, ahora sí es posible que todo el mundo pueda ver un evento. Bueno, aclaremos algo. El Señor no depende de la tecnología, me explico. El hecho es que cuando Él regrese, cuando venga por segunda vez, será evidente para toda la humanidad con tecnología o sin tecnología, porque Dios es Dios y es poderoso y no depende de lo que hemos desarrollado como seres humanos. El hecho es que cuando Él regrese, todo el mundo se va a dar cuenta que regresó. Y describe algunos grupos acá este versículo. Dice, aún los que le traspasaron. Y entonces alguno podría pensar, bueno, traspasaron y usted se recuerda de aquel romano que con una lanza le perforó el pecho, ¿verdad? Pero los comentaristas están de acuerdo en que no se está refiriendo a ellos, sino se está refiriendo cuando dice, aún los que le traspasaron, se está refiriendo al pueblo judío. Si usted se recuerda cuando Pedro en Hechos 2 está predicando, le dice a los judíos ahí presentes, les dice que ellos habían crucificado a Jesucristo. Y más adelante en Hechos 4, cuando están delante del Sanedrín, nuevamente ahí Pedro y Juan vuelven a hacer la mención de que los judíos fueron los que habían, los causantes de la crucifixión, de la muerte de Jesús. Así que dentro de los que se van a dar cuenta en su segunda venida, van a estar los mismos judíos. Y vamos a ver, conforme vamos viendo Apocalipsis, cómo precisamente en ese periodo duro que va a vivir la humanidad, precisamente va a ser un elemento que va a hacer que muchos judíos, un buen número de judíos, los 144,000 más los que se conviertan, van a creer precisamente en Jesucristo y van a darse cuenta cuando venga por segunda vez. Y agrega que dentro de este público que va a ver a Jesús cuando regrese, menciona a todas las tribus de la tierra harán lamentación por él.
Los comentaristas nos indican que aquí ya se está refiriendo al resto de la gente, los que no son judíos. Y algunos acá opinan que van a haber algunos que sí se van, esta lamentación va a tener que ver con un arrepentimiento genuino, pero que por otro lado va a ser una gran mayoría la que no va a quererse arrepentir y su lamento va a ser precisamente por la dureza de su corazón. Estos son eventos que vamos a ver de una manera más completa conforme vamos avanzando en el libro de Apocalipsis. Termina este versículo diciendo Juan, sí, dice, amén, pero no dice sí, amén a esta crisis de la gente que se va a lamentar, sino está diciendo sí, amén al regreso del Señor. Como quien dice, ahora que viene de nuevo, Juan termina diciendo sí, amén, sí, que así sea, el Señor va a regresar. Y entonces nos genera una expectativa de mantenernos a la espera de que el Señor va a venir. Que no perdamos esa esperanza como lo ha sido la iglesia por todos estos 2000 años, siempre a la espera de que el Señor Jesucristo va a venir. El versículo 8 lo vamos a dejar para la próxima semana, uniéndolo con el que sigue.